Tengo el gusto de presentarles a la doctora Marcela Ciccioni, una persona que ha participado desde el inicio en la formación de una asociación argentina de discapacitados de la visión, que empezó con padres de afectados de Stargardt y ha, diríamos, al final adaptado muchísimos más problemas, muchísimas más patologías asociadas con las disfunciones sexuales, y que ha movido cielo y tierra. Ha llegado desde la Tierra del Fuego hasta, yo creo, hasta Filadelfia, no es ninguna broma lo que estoy diciendo, para promover el estudio de estas patologías y para apoyar al paciente para que realmente mejore su calidad de vida, mantenga la esperanza y tenga posibilidades de, si más no, diríamos, freno en el desarrollo de la patología y en el mejor de los casos una terapia muy eficaz. Marcela les va a explicar de primera mano toda su experiencia en la generación de esta asociación y los problemas que han tenido y cómo los han resuelto, porque en esta vida se aprende mucho copiando. Y esto los que somos ya mayores, muy mayores, lo saben. Si hay algo que ha funcionado, lo tenemos que ver. Y yo creo que ahora tenemos aquí un modelo para copiar. Y estemos muy atentos porque nos interesa. Ay, perdón. No, está todo bien. Yo voy a describir las diapositivas. Esta es una portada, así que no es tampoco tan centrada. Voy a describir para que no tengan que estar pendientes específicamente de mí. El trabajo que nosotros estamos haciendo, bueno, les decía, quiero agradecer realmente enormemente a la doctora González Duarte y a la Universidad de la invitación. Realmente es un placer estar con ustedes, y realmente lo que yo quiero transmitirles es simplemente una experiencia que nosotros venimos haciendo con mucho esfuerzo en un país difícil, en un montón de aspectos, con muchos pacientes y con mucha falta de recursos. Entonces la verdad que hemos tenido que inventar. Porque honestamente, o sea, cuando yo veo la inversión y el apoyo de un montón de asociaciones, cuando veo la inversión de la Asociación de Corrideremia, con digamos, para la plataforma viral en esa terapia, realmente me impresiona. Nosotros jamás vamos a poder aportar esas cifras, pero tenemos otras cosas para hacer. Entonces, cuando no hay plata hay que inventar. Y realmente de eso se trató toda la historieta. Fundamentalmente, nuestro primer planteo como pacientes de distrofias de retina, yo lo hablo en primera persona porque yo soy genetista, pero tengo una hija con Stargardt, con lo cual siempre digo que ese es mi conflicto de interés. Entonces, realmente, o sea, me importa como a nadie, como a cualquiera de nosotros, realmente llegar a la terapia, porque me importa morirme con ella curada, a ver si está así de clara la situación. Entonces, la realidad es que el primer problema es entender que cuando nosotros hablamos de una enfermedad, de una distrofia de retina, estamos hablando de una enfermedad poco frecuente. Nosotros le decimos poco frecuentes en Argentina a las enfermedades raras, yo siempre lo aclaro, porque en Argentina la connotación de raro es un poco más peyorativa, entonces solemos no decir enfermedades raras, pero es simplemente a modo de traducción, que les digo, no para que cambien el término, es para nosotros que significa otra cosa. Entonces, la realidad es que obviamente como una enfermedad rara o una enfermedad poco frecuente tiene lo que tienen todas, que es diagnóstico tardío, pocos especialistas
realmente avanzados en la patología, los casos, digamos, las dificultades enormes para acceder al tratamiento, si es que hay tratamiento, ya sea porque, o sea, es difícil determinar cómo se ingresa ese tratamiento, porque no lo hay o porque es carísimo. Y obviamente, como es una enfermedad poco frecuente, la población en general por ahí la tiene menos incorporada, y realmente a veces eso significa discriminación escolar, discriminación laboral, entonces cuesta mucho vencer digamos, pegar ese salto que significa, digamos, incluirse adecuadamente socialmente. No hablo de integración, hablo de inclusión. Integración es el esfuerzo que hace el paciente, inclusión es el esfuerzo social. ¿Sí? Bajar las barreras es inclusión, integrarse es lo que el paciente hace. Son dos cuestiones completamente diferentes, con lo cual uno pelea por la inclusión, porque la integración es un esfuerzo personal que cada uno hará como pueda, pero la inclusión depende de otros. Entonces, realmente es un trabajo que necesariamente tenemos que, de concientización que tenemos que hacer. Bueno, obviamente, cuando hablamos de las oftalmodegenerativas, en esta diapositiva lo que se ve son unos gráficos que en todos absolutamente en todas las presentaciones de este tipo de distrofias aparecen, que donde aparece la superposición entre los diagnósticos, digamos, en el diagnóstico clínico y en la evolución clínica de estas patologías, y además la superposición en los genes. Entonces, obviamente eso hace que las distrofias de retina sean realmente complejas de abordar. La mayoría están determinadas por un único gen que está produciendo la patología, pero la verdad es que muchos de estos genes producen más de una, entonces se complica mucho digamos, la determinación clínica en primer lugar y genética en otro lugar. O sea, decididamente sin el diagnóstico genético molecular no hay manera de estar absolutamente seguros de cuál es el diagnóstico del paciente. Entonces, más allá de la descripción particular de cada una de ellas, todas llevan a la baja visión y a la ceguera, lo cual significa un problema importante de salud a nivel poblacional y a nivel de los ministerios de salud, además porque son personas con discapacidad que requieren apoyos particulares para poder resolver un montón de situaciones. Es decir, que es necesario intervenir en los distintos niveles donde estas cuestiones se pueden resolver. En esta diapositiva lo que estamos, digamos, es una gráfica que está mostrando específicamente, digamos, o sea, es una gráfica muy conocida de un laboratorio que muestra el largo camino recorrido en las enfermedades raras en general, las enfermedades poco frecuentes en general, y en las distrofias de retina como tales también, donde lleva muchos años el diagnóstico. El promedio a nivel mundial es de 5 años o más digamos, para llegar al diagnóstico en estas patologías. Es una barbaridad. 5 años, 5 años como mínimo para llegar a un diagnóstico es muchísimo tiempo y muchísimo tiempo perdido, aunque más no sea de protección para el paciente y de contención. Obviamente, esto significa un alto costo emocional y económico para el paciente y para la familia. Esto significa un empeoramiento del estado clínico, porque si hay algo que proteger no se está protegiendo, se está perdiendo el tiempo. Y por supuesto, la imposibilidad de recibir un tratamiento si que ese tratamiento está disponible. Con lo cual, es un tema de salud importante, no es solamente un tema particular de la familia, es un tema de salud a nivel social. Pero ¿qué pasa? Una vez que llegamos finalmente, después de esa travesía o odisea del diagnóstico, como se llama en general, al diagnóstico clínico, entramos en un terreno que realmente es rígido para las familias y para las personas. Es decir, obviamente empezamos, la primera pregunta es, bueno, muy bien, no sé qué tengo. ¿Hay tratamiento? No. ¿Cómo puede ser que no haya nada para hacer? ¿Hay alguna forma de hacer que se detenga, que sea más lento? O sea, todos los que estamos siguiendo una patología de este tipo, que es oftalmodegenerativa, que es progresiva, claramente nos pensamos todas las opciones posibles para ver cómo hacemos para pararlo, aunque sea para pararlo, si es que no tenemos otra forma de resolverlo. Entonces, la realidad es que yo acá siempre cuento una anécdota que es personal. O sea, yo tengo 3 hijos, la que tiene esta garganta más chica, y la verdad que el diagnóstico fue una bomba, porque es una enfermedad recesiva, no teníamos antecedentes. Cuando llega esta situación particular a nuestra familia, la verdad que se nos trastocaron un montón de cosas. Y siempre recuerdo en una sesión de terapia familiar en ese momento y demás, que mi hijo más grande, que tenía en ese momento 12, 13 años, le dice al psicólogo muy tranquilo, dice, cuando se enfermó Vicky,
En realidad fue como que hubiera caído una bomba en nuestra familia. Yo casi me muero cuando lo escuché en el momento, porque no pensé que tenía ese registro de lo que había pasado en mi casa con un diagnóstico de este tipo. Pero es real, fue una bomba. Nadie lo esperaba, nadie tenía esperaba que pudiera pasar y realmente llegar a la conclusión de que no podíamos resolverlo fue una bomba. Fue muy difícil acomodar a toda la situación familiar y lleva tiempo y lleva todavía tiempo, ¿sí? Hace 15 años no tenemos el diagnóstico. Y realmente esta situación, que es algo que todos ustedes seguramente conocen, es algo que no es fácil de transmitir para afuera, pero que hay que empezar a transmitir adecuadamente para que el entorno sepa que uno no lo está pasando bien, aunque esté haciendo un gran esfuerzo. Entonces, realmente, blanquear las situaciones y poder expresarlas adecuadamente alivia a uno y al resto de esta situación de incomodidad de no saber cómo manejarse frente a una patología que realmente está complicando la vida. Obviamente, lo que importa en este punto es, bueno, cómo fortalecemos al paciente, que tiene que seguir con esto que pasó y que no esperaba. Y ahí empiezan las preguntas: ¿podrá estudiar? ¿Podrá trabajar? Si es más grande y estaba trabajando, ¿podrá sostener su empleo? Obviamente son situaciones sociales. Acá nos vamos del campo de la salud al campo social automáticamente. Obviamente, cuando nos planteamos un segundo problema, nos planteamos que no tener tratamiento, que sea muy costoso, claramente implica que nuestros proyectos se desmoronan, porque nosotros pensábamos que podíamos resolver las cosas de una determinada manera y no siempre se puede. Y la realidad es que, como son enfermedades poco frecuentes o son enfermedades raras, por lo general no conocemos mucha gente del entorno que tenga la misma. Y eso da una sensación de soledad que todos debemos haber pasado de alguna manera, que realmente es muy destructiva, porque uno siente que es el único bicho raro en el planeta que le está pasando lo que le está pasando. Bueno, el miedo es muy difícil de manejar, y solo es mucho más difícil de manejar. Las soluciones que nosotros hemos encontrado en esto realmente tienen que ver del tránsito colectivo de esta situación. O sea, para nosotros en general, la asociación de pacientes significó realmente un alivio. No un alivio porque tuviéramos tratamiento, seguimos sin tenerlo, pero la realidad es que significó acompañamiento, significó asesoramiento, significó tener realmente datos precisos de cómo teníamos que llegar al diagnóstico, de qué teníamos que hacer, y fue un alivio pensar que otro estaba transitando lo mismo. Los chicos nuestros siempre describieron, siempre les pareció fantástico, tenemos varios pacientes más grandes de estas edades, y cuando veían que los más grandes, que además son muy cancheros, son gente muy inteligente, y muy sociable, y muy buen humor y demás, realmente siempre los vieron como qué bueno que esa sea su postura frente a la vida, porque eso me da mi margen para llegar en mejor situación. Es decir, fue como poner un objetivo a distancia interesante con el que no le parecía difícil identificarse. La comprensión, las estrategias, el acompañamiento en crisis. Nosotros tenemos muchas pacientes que estudian psicología y familiares de pacientes que estudian psicología, y dijimos, bueno, muchachos, que tienen que trabajar. No hacemos terapia porque sería un servicio de salud que nosotros como asociación no podemos prestar, porque obviamente eso tiene que estar integrado dentro del servicio de salud, pero sí hacemos atención en crisis con un primer diagnóstico, con un bajón visual importante, y la realidad es que el paciente sabe que tiene disponible un equipo que conoce perfectamente la situación para acompañarlo cuando la cosa se pone prisa y no tenemos dónde manejarlo afuera. Obviamente hay que entender la patología, o sea, yo creo que es central que sepamos cómo funciona para poder entender nuestros propios signos y saber cómo manejarlos. Eso es central. Realmente yo siempre planteo lo mismo, los chicos nuestros han preguntado hasta de cansancio cómo es que funciona, y hacemos el que le mostramos la célula, y así se lo tengan que poner pegado a la nariz para verlo, se los hacemos 100 veces hasta que se convencen de cómo funciona, porque realmente ellos tienen que conocerse y tienen que saber cómo tienen que actuar para manejarse. La fotografía que está en la diapositiva son nuestros chicos más chiquitos cuando recién arrancábamos, como justamente esa colección son todos pacientes de Stargardt, verán que están con la nariz pegada a la computadora, la nariz pegada a la hoja, están todos mirando a muy poca distancia, típico de Stargardt.
Obviamente teníamos que definir el enfoque colectivo, el enfoque que queríamos darle a la asociación, y obviamente podríamos hacer lo que hace mucha gente, que es esperar que el profesional idóneo le informe sin darlo que hacer, pero en ese caso yo escuché eso hace 15 años y ese profesional no me llamó todavía, y la verdad es que no era digamos, por lo menos mi manera de abordar la situación. Podemos enfocarnos en la rehabilitación y la rehabilitación, que está bien, es muy importante, es imprescindible, porque uno tiene que funcionar, pero la realidad es que nosotros consideramos que teníamos que hacer esas dos cosas y más, o sea, es decir, que teníamos que rehabilitarnos, pero que teníamos que luchar por los derechos de las personas con discapacidad, porque somos personas con discapacidad, o tenemos a alguien en la familia que lo es, que las barreras sociales deben eliminarse, porque acá tenemos que pelear por la inclusión, no por la integración. El esfuerzo no es solo del paciente, tiene que ser social también. Si el esfuerzo es solo del paciente no alcanza. Obviamente establecer las redes necesarias para, colaborando, llegar al diagnóstico preciso y a las terapias que necesitamos, porque de eso se trata, para eso estamos trabajando, si no, ¿cuál sería el sentido? Solemos decir que los pacientes se amigan con la patología, lo que no significa amigarse en los términos habituales, sino eso significa utilizar todos los apoyos necesarios para funcionar. Es decir, ninguno de nosotros tiene que dejar ni de estudiar ni de trabajar por esta situación, tiene que buscar los apoyos que necesita para poder continuar con su proyecto, porque es posible. Y no es solo en el Descarga, es en toda la industria de Argentina. Yo conozco gente con muchísimas historias diferentes, todos trabajan, todos estudian. La realidad es que no se puede, es un esfuerzo, pero hay que poder plantarse en el lugar de hacer ese esfuerzo y de hacerlo lo mejor posible, pero al mismo tiempo bajando las barreras externas, porque ese es el fin de la cuestión. Pero los padres queremos llegar a la cuna, ese es el tema, esa es la diferencia. ¿Qué hicimos en la asociación en Descargarantes? Yo les cuento que la asociación nuestra se llamó inicialmente Descargarantes, que es Asociación de Padres de Niños, de Pacientes y Padres de Niños con Enfermedad de Stargardt, que nos duró la exclusividad 15 minutos y que automáticamente tuvimos pacientes con todas las patologías. Por lo tanto, si bien, o sea, el nombre queda como Stargardt, pasamos muy rápidamente a ser Stargardt Retina Argentina, y que se inició con dos mamás que se encontraron casualmente en un consultorio, después de años de bollar sin diagnóstico, y que una escuchó a la otra hablar de Stargardt y dijeron, hay otro. Esto realmente fue providencial, era Florencia Braga Menéndez y Liliana España, y bueno, a raíz de ese encuentro entre ellas dos en noviembre del 2009, en marzo se hizo una publicación en un diario sobre la patología, viendo a ver si se podía hacer una reunión con otros pacientes. Yo me ingresé en esa reunión, que fue el 6 de marzo del 2010, y que fue donde entramos la mayoría de los que formamos inicialmente la asociación. Actualmente el 6 de marzo es el Día Mundial del Stargardt, así que algunas sabemos, por lo menos para la marquesina movimos. Y la realidad es que, bueno, finalmente pudimos constituir una asociación de la que todos los que estábamos en ese momento inicial formamos parte como comisión directiva, e inmediatamente entendimos que teníamos que hacer una cuestión, digamos, teníamos que darle una vuelta de tuerca más, o sea, porque prácticamente se hizo en simultáneo con la formación de nuestra asociación, que fue formar junto con otras asociaciones ya existentes en Argentina, con otras patologías poco frecuentes, una organización de segundo grado, que es la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, que se constituyó prácticamente al mismo tiempo que nosotros constituíamos nuestra asociación a través de la Inspección General de Justicia. Es decir, nosotros formalizábamos casi simultáneamente nuestra asociación de padres y de pacientes, al mismo tiempo que estábamos como miembros fundadores dentro del grupo que armó la federación. Porque realmente entender que somos parte del colectivo de enfermedades poco frecuentes implica que nosotros no estamos al margen de las situaciones que le pasa a gente que tiene patologías completamente diferentes a las nuestras. Todos tenemos las mismas problemáticas, todos tenemos diagnóstico tardío, todos nos faltan especialistas, todos estamos luchando por tener algún tratamiento posible y si lo tenemos para poderlo pagar. Entonces, realmente tenemos un montón de cosas en común, aunque lo común no sea la patología. Y claramente la visibilización pensando en enfermedades poco frecuentes, que son más de 8.000, que el 80% son genéticas, quiere decir que son todas asociaciones pequeñas, todas
patologías donde hay muy poca gente incluida, pero todos juntos somos un montón de personas y ese colectivo es un colectivo sumamente visible cuando se manifiesta. Argentina tiene 40 millones de habitantes, se calcula un 6 o 7% digamos, como estadística mundial de personas con enfermedades poco frecuentes. Estamos hablando de 3.200.000 personas, no es una cantidad mínima de gente. Las patologías son diferentes, pero los problemas son comunes. Entonces, el trabajo asociativo y el trabajo de la asociación de segundo grado realmente nos permitió visibilizarnos a muchos niveles diferentes, a nivel estatal y a nivel de la industria. Obviamente, trabajamos hacia adentro en mejorar la calidad de vida absolutamente de todo el mundo. El tema de filtros para nosotros es central, es una tarea central. Nosotros estamos permanentemente testeando que los chicos tengan los filtros desde muy al inicio de la patología. Esto hace que sea, obviamente, los mecanismos químicos por los cuales, en particular en Stargardt y en otros también, inciden específicamente en la patología, hacen que, bueno, la partícula de la luz azul sea particularmente dañina. Entonces, realmente nos esforzamos porque todos tengan los filtros adecuados, no curan, pero por lo menos manejarnos con mayor comodidad y además mejorar la sensibilidad al contraste y demás. El tercer problema es la relación con los oftalmólogos, que no es un pequeño problema, es un gran problema, y la verdad es que tenemos excelentes oftalmólogos, brillantes, excelentes cirujanos, pero la realidad es que al consultorio le llega a cada uno 2 o 3 casos en su vida de una patología normal. Por lo tanto, es difícil, si no es especializado particularmente en esto, en primer lugar que detecte, porque no la tienen en el imaginario, no la está pensando en la patología. En un chico con Stargardt de 6-7 años, el fondo de ojo es prácticamente normal. Sin embargo, tiene un bajón de corteza visual muy importante. La consecuencia habitual es, si no profundiza en los estudios clínicos para encontrar las razones por las cuales tuvo ese bajón visual, sencillamente lo manda al psicólogo. No aprende a leer porque no tiene ganas de leer, porque es vago, porque no presta atención, no aprende a leer porque no ve la letra que le están mostrando. ¿Sí? Y hacer ese salto puede significar un montón de años hasta que el fondo del ojo sea evidente. ¿Sí? Es decir, que obviamente nuestro oftalmólogo de referencia, cuando uno le plantea que un bajón visual importante, el fondo del ojo se ve normal, van todos los estudios, pero claro, tuvimos que avanzar un montón para llegar a eso. Eso pasa ahora, no pasaba hace unos años. Entonces, obviamente, para nosotros fue muy importante tratar de cambiar, digamos, la óptica que como pacientes teníamos con respecto a los oftalmólogos. ¿Por qué? Porque cuando las primeras reuniones nuestras fueron horas, donde cada uno de los pacientes que había pasado por 80 oftalmólogos y que no había tenido diagnóstico, o que no le había dado bolilla, que le había indicado algo que no era, lo debía hacer. Entonces todos hacían listas negras, a este no hay que ir, al otro no hay que ir, al otro no hay que ir. Cuando terminamos la lista negra, no había que ir a ninguno. La resolución final es, ese no es el camino. Necesitamos trabajar con los oftalmólogos. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer nosotros para aportar a esta situación? O sea, que la negativa no funciona, vamos por la positiva. Empezamos a hablar con las asociaciones oftalmológicas, que además son muchas en Argentina, trabajando con cada una, y en el 2012 hicimos el primer workshop internacional sobre Stargardt, que lo hicimos en el marco del Congreso de la Sociedad Argentina de Oftalmología, que es un congreso muy importante, y que tuvimos como invitados a Franz Kremers, a Randall Ignatz, al doctor Sael, que dio su charla por videoconferencia, y al doctor Michaelidis de Murphy. Realmente fue un club muy selecto el que habíamos invitado, pero mirándolo a la distancia nosotros estábamos muy contentos con el éxito de esa convocatoria, porque era nuestra primera convocatoria y lo habíamos hecho bien. Cuando uno lo mira a la distancia, entraron muy pocos oftalmólogos a escucharnos, porque no estaba en su cabeza pensar que lo que les estaban planteando era algo posible. Se veía todo para dentro de 30 años. Estamos hablando del 2012, no estamos hablando de 30 años atrás. Se veía todo tan lejos en el horizonte que, si bien estos eran especialistas muy famosos, internacionales, muy importantes, la realidad es que les pareció, bueno, si tengo un rato, voy, salgo de la charla de cirugía y es para eso.
¿sí? Y la verdad es que fue muy importante. El doctor Saller en ese momento presentó los primeros resultados que había sobre bioseguridad en la terapia clínica para la BCA4, por lo cual no era de ninguna manera menor lo que estaba mostrando. Y sin embargo, muchos se lo perdieron, a muchos se lo contamos después, porque realmente no se les ocurrió que esto podía ser importante. Obviamente, bueno, esto ya se los dije, que es que obviamente como tenemos chicos con todas las patologías, inicialmente Retina Argentina se armó como una versión juvenil, donde participaban sobre todo los chicos, porque son todos muy amigos, entonces la realidad es que cada uno aportaba su visión, entonces arrancamos de esa manera y ahora lo hemos formalizado jóvenes y adultos y por supuesto muchos pacientes incluidos. El otro problema que tenemos concretamente son los tratamientos no autorizados. Yo ayer comentaba, no sé cómo funciona acá en España, pero la realidad es que en toda Latinoamérica y en Estados Unidos es un problema de salud importante, el tema de esas colectas de dinero para que fulanito vaya a China a hacerse un tratamiento de células madre. Todos estos tratamientos no están autorizados, no hay tratamientos aprobados. Dentro de los tratamientos aprobados con células madre en el mundo hay 4 y oftalmológicos solamente hay uno que tiene que ver con las células limbales de la córnea, no hay otro aprobado, por lo tanto todo lo demás, si además lo cobran, es mucho, decimos en Buenos Aires. Entonces, realmente para nosotros fue muy importante en ese sentido sí tener apoyo del Estado, porque digamos, el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Argentina es muy permeable a nuestro planteo, no tanto de salud, pero de Ciencia y Tecnología sí. Y realmente ellos tenían una preocupación porque permanentemente les llegaban este tipo de planteos sobre estos tratamientos, porque los mismos jueces que tenían que resolver los amparos que pedían los pacientes cuando la obra social negaba el pago, la seguridad social negaba el pago, consultaban al ministerio a ver qué se hacía en esos casos, y ellos le decían esto no sirve para nada. Entonces, el ministerio armó una comisión de científicos especializados en terapia clínica, en células madre, etcétera, gente muy prestigiosa, que podía responder profesionalmente analizando qué era lo que se le estaba ofreciendo al paciente, que por supuesto no tenía herramientas para decidir por sí mismo si lo que le ofrecían con su ansiedad de buscar una cura era razonable o no era razonable. Nosotros tenemos esa posibilidad de consultar permanentemente a la comisión cuando surge algún tratamiento y preguntar esto le parece viable, qué opinan sobre esto y qué podemos averiguar. En el contexto de esta comisión generó un comunicado, que es un comunicado que está en la web, que se puede bajar y demás, donde se aclaran específicamente estas cosas, y nosotros lo que hicimos fue, digamos que los invitamos, pero fue como una invitación hasta coercitiva, digamos, de que las sociedades oftalmológicas firmaran ese comunicado como lo habían firmado otras, porque eran bastante renuentes, porque como en todos lados había gente interesada en ver si podía utilizar este tipo de cuestiones. Entonces, la realidad es que, por suerte, todos se vinieron a firmar el comunicado, y eso implicó necesariamente que las sociedades oftalmológicas tenían que tener un control ético sobre sus propios miembros para el tema de la evaluación de este tipo de terapias. Para nosotros es muy importante porque la realidad es que el paciente no tiene la herramienta científica siempre de su lado como para poder decidir si esto está bien o está mal. Esto no. Es decir, uno es paciente, uno es especialista de lo que es, ¿no? Entonces, obviamente, más allá de que uno tiene que aprender muchas cosas, tener esta herramienta para nosotros fue muy importante. Simultáneamente se constituyó lo que se llama REDACTA, que es una red de asociaciones de pacientes, digamos, REDACTA significa Red de Argentina de Pacientes para Terapias de Avanzada, que específicamente está conformada por las asociaciones que tenemos en nuestro horizonte como tratamiento de las terapias avanzadas, terapia clínica, célula madre, etcétera, farmacogenómica, etcétera, etcétera. Para mostrar yo también algún tema en particular, la foto de arriba, esta foto de una mini retina hecha en laboratorio por Valeria Norto Soler, que logró a partir de células IPS. Valeria Norto Soler es una argentina que trabaja hace muchos años en Johns Hopkins y que logró realmente armar todas las capas de la retina en mini retinas a partir de células IPS, que son las que describía Roser en su charla.
Esto fue un salto muy importante, un trabajo que han hecho muy interesante, y la verdad es que es un primer paso muy promisorio también para lo que puede ser la prueba tanto de fármacos como de terapia génica en células del paciente, pero fuera del paciente, con lo cual es muy, lo cual sortea un montón de pollos de lo que es el modelo, pasar del modelo animal para trabajar directamente en modelos específicamente armados a partir del paciente. Estamos ahí en la foto de abajo, estamos en el Congreso de Investigación Clínica que se hizo en Argentina a fin del año pasado, y en el anterior está Douglas Sipp de Riken Institute, Florencia, la doctora Salum de San Pablo, Valeria Canto Soler y yo, que pudimos armar el primer Congreso de Células Madre argentino-brasilero que se hizo a fines del 2015 en Brasil. Fue un congreso muy importante, y la sección de oftalmología la armamos a través de la asociación. Realmente pudimos invitar a estos especialistas, tanto a Valeria como al doctor Sipp, que presentaba que pertenece al equipo de Enrique de Takahashi, justamente para mostrar estos ensayos. Es decir, que estamos tratando de incidir, de aportar información, de poder, dentro de los congresos oftalmológicos, abrir un capítulo relacionado específicamente con los nuestros. Seguimos trabajando porque, ¿cuál es el plan? O sea, la realidad es que nuestros médicos son médicos muy capaces, ¿no? O sea, no ese es el problema no es de capacidad o de conocimiento de la medicina en particular. Lo que tenemos son currículas que han quedado en ciertos aspectos desactualizadas. La verdad es que, por lo menos en Argentina, la genética no es una parte esencial de la currícula médica, digamos que es una parte extremadamente minoritaria, y la verdad es que todas estas enfermedades son genéticas, entonces es difícil el abordaje, por muy capaz que sea el profesional, si no ha adquirido conocimientos de forma independiente de este tipo de cosas, por lo menos para manejarse con más comodidad. Entonces, obviamente, les estamos hablando de diagnóstico molecular, les estamos hablando de vías de señalización, de farmacogenómica, realmente les hablamos en japonés, tienen razón. Más allá de que puede ser un déficit particular, tenemos muchos médicos que realmente leen muchas publicaciones y que están muy interesados en saber de esto, pero obviamente hay que ayudar, hay que colaborar. O sea, desde nuestro lugar tenemos que colaborar. Entonces hemos hecho una serie de charlas, por ejemplo, nosotros tenemos distintos cursos, el de Retinar de la Sociedad Argentina de Retina in Vitro, es un curso por capítulos que dura 2 años, un curso de especialización de retinólogos en particular. Bueno, actualmente nos están invitando a dar la buena parte, a la parte de genética en oftalmodegenerativas, que realmente antes no se daba. Para el Congreso de Neurooftalmología también damos la parte de genética oftalmológica relacionada con este tipo de situaciones, con lo cual realmente nos hemos podido ir metiendo en este núcleo, siempre desde la positiva, digamos. Es decir, venimos a colaborar, nosotros no venimos a reemplazar a nadie, es decir, tenemos que trabajar en equipo. La realidad es que esto es trabajo en equipo. El cuerpo de conocimientos es tan grande que nadie puede abordar todo. Tenemos que entender eso y saber de qué lugar podemos aportar. Al mismo tiempo, trabajamos con un montón de asociaciones. En Argentina hay montones de asociaciones oftalmológicas, como la nuestra, más grandes, más chicas, medianas y demás. Cada una con su perfil, porque la realidad es que obviamente el perfil que lo hace la gente que está dentro. O sea, si hay más abogados, tendrán un perfil más relacionado con los derechos, si hay más médicos o geretistas, tendremos más un perfil como el que tenemos nosotros, pero la realidad es que cada una tiene su perfil, cada una aporta de distintos lugares. Normalmente nosotros presentamos estas asociaciones, a SAERCA tiene en particular muchísimo target con respecto a rehabilitación y educación inclusiva. Hace muchísimos años es una asociación muy antigua en Argentina y prácticamente está a cargo de casi todos los eventos relacionados con la educación inclusiva. Todos los chicos nuestros tienen que estar en escuela común, no pueden estar en escuela especial, no tiene sentido. Tienen que tener más integrador y que lo que corresponda para poder solucionar la dificultad puntual que pueda ocurrir en el aula. En el caso del SAICA, que es una federación, trabaja específicamente por la inclusión laboral. El proyecto Ágora es un proyecto específicamente definido para la inclusión laboral de personas con discapacidad visual.
Tiflolibros, yo comento siempre este proyecto, se acaba de aprobar la reglamentación del Tratado de Marrakech ahora el 30 de septiembre, surgió de Tiflolibros, que es una asociación argentina que hace muchos años que trabaja para tener libros adaptados y que generó la biblioteca de habla hispana más importante del mundo, de libros, libros que pueden escucharse o que tienen distintos tipos de abordaje para la discapacidad visual, tanto para ceguera como para baja visión. Fue realmente un proyecto que se inició muy localmente, que terminó siendo un tratado internacional donde se discutió una modificación a los derechos de autor. Obviamente las personas que pueden acceder a esta biblioteca tienen certificado de discapacidad porque no van a pagar derechos de autor por utilizar los libros con el material adaptado. Yo no podría ingresar. Obviamente ese es el compromiso y cada una de las personas que adapta un texto de su trabajo, de su estudio, lo que fuere, lo único que tiene que hacer es subirlo para ampliar la biblioteca. Es decir, esto es totalmente gratuito y la verdad es que de un acceso muy, muy importante para todos los chicos nuestros que están estudiando y tienen los libros escolares, los libros universitarios incluidos. Bueno, Rey, que trabaja por los derechos, la Asociación Argentina de Baja Visión, que tiene un target específico con el tema de los filtros, la Fundación Argentina de Retina Pigmentaria, trabajamos con todos ellos en distintos proyectos. Y obviamente pertenecemos, como todo el mundo, a la Retina Internacional, que también, como organización de segundo grado, es un paraguas para un montón de situaciones diferentes. Ahora, cuando realmente nosotros no tenemos respuestas del médico, es decir, no tenemos un tratamiento específico, obviamente miramos al investigador. Y mirar al investigador significa, señores, busquen para nosotros lo que nos hace falta. Entonces, lógicamente, tenemos que formar el cuerpo de conocimiento necesario y la realidad es que para que el investigador pueda trabajar tiene que tener datos. Y acá tenemos que volver al concepto inicial. Somos enfermedades poco frecuentes. La casuística es baja. No hay tanta cantidad de gente. Aunque nosotros estamos acostumbrados a vernos entre nosotros y sentir que somos muchos, la realidad es que las prevalencias son de enfermedades poco frecuentes. La descarga somos 10.000, la retinosis pigmentaria es más frecuente, somos 1.500, una cosa así, pero digamos que en promedio estamos en uno entre 1.500 y uno en 4.000. Claramente somos poco frecuentes. Entonces, la definición de poco frecuentes es 1 en 2.000. Por lo tanto, claramente estamos dentro del psicológico. Eso significa que hay poca investigación, o que en el caso de la retina hay mucha, pero la realidad es que hay poco hecho comparado con estudiar el factor miocardio, obviamente. Entonces, lógicamente necesitamos formar el cuerpo de conocimientos, necesitamos aprender más de esas patologías y la mayor parte de las cuestiones que sabemos de nuestra patología están en un cajón en el escritorio de nuestra casa. ¿Dónde están los estudios de todos ustedes? En un cajón, guardado en algún lado. Cuando algún médico lo pide, sacamos, lo llevamos, volvemos a ver, lo guardamos de nuevo. Es decir, que la historia natural de nuestra enfermedad está en nuestra casa. Y además de mirarla cuando se nos ocurra, que es muy pocas veces, la verdad es que no sirve para nada. Sirvió para el diagnóstico, servirá para el seguimiento, pero la realidad es que no aporta a la investigación. Entonces, se nos ocurrió, dentro de la asociación, que todo eso que teníamos guardado en casa era útil, que podía ser muy útil para alguien que estuviera trabajando en nuestras patologías, pero que teníamos que tenerlo en la forma que a esta gente le sirviera, es decir, no podía ser de cualquier manera, no podíamos ir con la pila de estudios y revolvérselos en el escritorio y decirle, y ahora tenemos que. Entonces, decidimos que la gente se iba a incorporar dentro de nuestra asociación con una historia clínica, definida de la manera en que los estudios clínicos definían las historias clínicas que necesitan de los pacientes que podían ingresar a los ensayos clínicos. Por supuesto, se tendrá que completar y mejorar cuando corresponda, pero la idea base es que el formato de nuestra historia clínica se sacó del reclutamiento de pacientes para los ensayos clínicos en las patologías en las que ya teníamos ensayos avanzados. Es decir, que se buscó pedir una anamnesis completa, para la cual se preguntaron una serie de cuestiones típicas de la patología, a la que le agregamos, considerando particularmente la situación de nuestro país, todo un abordaje desde el punto de vista social, además del médico y biológico, un abordaje social, todos los estudios del paciente y obviamente el consentimiento informado, porque obviamente manejar
manejar esos datos significaba que estábamos con la ley de datos y teníamos que hacerlo adecuadamente. Es decir, el procedimiento informado para tomar esos datos, utilizarlos como nos pareciera más conveniente, por supuesto con todo anonimizado, es decir, que está claro para el paciente que en ningún momento se va a exhibir su identidad, simplemente está todo codificado. Mucho trabajo porque cada hojita de cada estudio tiene un nombre, está pago, ponerle código y demás, con lo cual fue un trabajo importante, pero realmente que nos dio mucha satisfacción. En primer lugar, vuelvo atrás, esas partes de esas historias clínicas se presentaron al Instituto de la Visión, que lleva uno de los ensayos de Stargardt, en particular, el de ABCA4, cuando tuvieron algunos miembros de nuestra asociación en el 2014 en el Instituto de la Visión, que estuvo en Madrid, y la verdad es que, claro, no podía creer que desapareciera un paciente de Argentina con toda la historia clínica completa, porque no es lo habitual, pero realmente es útil, porque eran un montón de pacientes, muy estudiados. Bueno, la primera conclusión fue el tema de recursos. La mayoría de nuestros pacientes eran universitarios, era gente de clase media y media alta. Dijimos, pero qué selectivo que estamos. Es decir, toda la gente que nos llega es gente con una situación económica relativamente resuelta y muy capacitada. Claro, eso nos dio que pensar, es decir, ¿qué estaba pasando? La realidad es que, siendo enfermedades del inicio pediátrico, y digamos que ponían en juego la posibilidad de éxito o fracaso escolar, el resto no había llegado. Es decir, sencillamente no terminaba la escuela, quedaba marginado, por supuesto estaba fuera del sistema y por supuesto no tenía acceso a llegar de forma natural a la asociación, porque lógicamente estaba fuera del sistema. Es decir, que claramente teníamos que abordar esta cuestión, porque la patología no elige por el trato social. La tienen todos los que la tienen que tener. La verdad es que teníamos que abordar esa cuestión y teníamos que encontrar la manera de que todos pudieran acceder a las mismas cuestiones en el momento que esas cuestiones fueran posibles. La segunda conclusión es que todos hacían terapia. Por una mayoría importante. Y la verdad es que en enfermedades oftalmodegenerativas es algo que, si bien esto es una característica que se refiere todos en psicoterapia, la realidad es que en estas patologías es necesario tener un ámbito de discusión que no sea estrictamente familiar, porque el paciente siente que carga la familia siente que lo invade el paciente. La verdad es que tener un ámbito independiente para tratar cuando uno tiene ganas es importante para los pacientes y para los familiares, o por lo menos en determinados momentos. Y por supuesto, la tercera conclusión importante es que no teníamos diagnóstico molecular de casi nada, porque en Argentina no se hacía. Entonces, ¿cómo abordamos el diagnóstico molecular? Obviamente, esta diapositiva está, en este caso es mi hija con Randall en Columbia, pero la realidad es que, y nuevamente el gráfico de la superposición clínica, que requiere realmente que el abordaje sea necesariamente del diagnóstico molecular, así que había que ver cómo se implementaba. En Argentina no se hacía. Estamos pensando. El primer intento fue, obviamente, un laboratorio privado, al que MEX y Fernas le aportaron soluciones para poderlo poner en marcha, pero resultaba muy caro. Entonces, el segundo intento fue con Rosell y ese intento continúa y estamos muy contentos por ese proyecto Familias que puso un pie en Barcelona, digamos, donde Rosell nos viene resolviendo absolutamente todos los casos de todas las patologías que le mandamos, o sea, con una efectividad del 100%, así que asumamos que lo hacen muy bien y que realmente es una gran tranquilidad tenerla como apoyo. Obviamente a partir de acá ingresamos al Ministerio de Ciencia y Tecnología y dijimos, señores, necesitamos gente. Hay un montón de gente que no lo puede pagar y de alguna manera tenemos que lograr que tengan el mismo resultado que sí puede o que se esté esforzándose llega. El Ministerio nos aportó 50 secuenciaciones gratuitas iniciamos con Stargardt porque no se hacía ninguna, entonces se hacían 4 genes contra los 80 y pico de retinosis. Obviamente estamos trabajando para un panel más amplio, pero todavía está más que verde, seguiremos mandando a Barcelona todo. Y la realidad es que
a partir de la plataforma genómica nacional, que se usaba solo para investigación, el Ministerio se avino que la plataforma pudiera utilizarse para los pacientes de enfermedades poco frecuentes, y acá involucramos específicamente a la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes. Se hizo un proyecto que se trabajó a través del hospital de niños más importante de Buenos Aires, que es el Hospital Garrahan, donde los 100 pacientes que se secuenciaron hicieron evaluación oftalmológica en el hospital, de manera que quedó también el expertise en el hospital para la determinación en distintas instancias de la patología, porque se analizaron desde niños hasta adultos, con lo cual el proyecto creció de ser solamente un proyecto de secuenciación a también colaborar con los oftalmólogos para que tuvieran más experiencia de estas patologías. Por supuesto, para poder hacer este proyecto se aportaron todas las historias clínicas, con lo cual fluyó. Porque todos los lunes salía la dirección en Dropbox con los estudios del paciente que iba el martes al Garrahan, lo evaluaban en el Garrahan, salía la muestra de sangre. Es decir, realmente el aporte de la asociación fue que esto pudiera hacerse fluidamente. Digamos, la gente que trabaja en el lugar, trabaja en cáncer, nosotros les pedimos que utilizaran las plataformas para lo nuestro, para lo cual no tenían expertise. Si nosotros no les hubiéramos aportado todo este trabajo previo hecho, no lo hubieran abordado porque es un esfuerzo para ellos, porque no es un tema de trabajo. Bueno, este proyecto se llamó Secuenciación Dirigida a los Genes Asociados a Enfermedades Target, que es el proyecto más grande de secuenciación de Latinoamérica para esta patología. Y ahí está la paciente número 100 en la foto, que es Aika, que casualmente nació en Barcelona. El señor padre es argentino, nació en Barcelona, ahora está en Buenos Aires. Y tal vez que fue muy complicado porque hubo que poner de acuerdo a los comités de ética del Instituto del Lugar, que es un instituto de investigación, del hospital y del nuestro. Este trabajo significó una política de Estado, porque esto generó que el convenio fuera con la FADEPOF para que la plataforma genómica hiciera esto con todas las enfermedades poco frecuentes incluidas en la federación. Y estamos avanzando para que se tomen otras patologías también. Bueno, estos son los convenios cruzados que se hicieron para hacer eso, digamos, para poder hacer este convenio general con el Ministerio. Y obviamente, para cerrar, estamos embarcados en un proyecto que incluye claramente el laboratorio de la doctora González Duarte, que es un testeo genético general que se está haciendo a través de un convenio entre Spark Therapeutics y la Bosch Lipera de la Universidad de Barcelona. Este proyecto incluye la secuenciación de 200 pacientes con diagnóstico clínico de amaurosis congénita de Leber y de RP20, que es una retinosis de inicio muy temprano y demás, que después se fue ampliando un poquito más. Es decir, que inicialmente fue muy estricto con respecto a los pacientes de retinosis que podían ingresar y que luego se fue corriendo un poco por lo menos la edad de inicio. La realidad es que llevamos enviadas 120 muestras, estamos muy contentos porque es el primer país que arrancamos este testeo. Están empezando Estados Unidos y Brasil ahora en octubre, y la verdad es que obviamente esto significó la colaboración de la Sociedad Argentina de Clínica, del Consejo Argentino de Oftalmología, de la Asociación, de la doctora González Duarte, que está haciendo el ensayo propiamente dicho de secuenciación, y obviamente se le solicita a los pacientes la orden médica, porque por supuesto la devolución se va a hacer a través de la asociación a cada uno de los pacientes, porque este fue el acuerdo específico, es decir, que el resultado es para el paciente, más allá de que el SPAC lo recibe anonimizado, el resultado es para el paciente porque es su llave para los tratamientos. Es decir, que es central que tenga este resultado. Y por supuesto la devolución se tratará de hacer dentro de lo posible también con el oftalmólogo incluido, porque esta es una manera de incluirlo en el equipo de trabajo y de que sepan cuál es el valor que tiene el paciente para tener este dato específico. Como última cosa, el proyecto de SPARC lo va a explicar mejor Natalia, pero la realidad es que hacer esta campaña con todos estos pacientes nos significó iniciar lo que era un proyecto de diseño, el inicio, de un registro nacional de pacientes. Hacer este proyecto de SPARC nos hizo pensar dos cosas, que estamos haciendo todo un testeo general, que es muy importante para todos los pacientes, porque lógicamente queremos buscar a quienes sean candidatos para una terapia. Esto tiene que ser al revés. Todos tenemos el testeo, es decir, todos estos son candidatos para la terapia. Pero para poder hacer esa lista, tenemos que tener a todos los pacientes secuenciados.
Y ese es el trabajo que tenemos que abordar las asociaciones, porque eso depende de nosotros. Nosotros no creamos a los pacientes. Entonces, realmente creo que el trabajo, nosotros para hacer este trabajo estamos coordinando con otras asociaciones, como la Fundación de Reconocimiento Comunitaria de Argentina, con la SAC, con un montón de asociaciones que tienen pacientes. Esto no es exclusivo de nadie. Nosotros trabajamos en equipo, trabajamos en conjunto, coordinamos los programas, uno es tuyo, uno es mío, como sea. Pero la realidad es que los pacientes no pertenecen a nadie. Están con nosotros porque nosotros podemos colaborar en algo, pero nosotros no me refiero a nosotros, nuestra asociación, es cualquiera de nuestras asociaciones. Los solicitan porque nos quieren más, porque nos parecen más simpáticos, porque lo que sea. Pero la realidad es que en este aspecto el trabajo en conjunto es central, porque si no, no podríamos haber juntado esta cantidad de muestras en el tiempo que tenemos, porque es un país muy grande. Bueno, como cierre, obviamente las cuatro patas de la mesa son los pacientes, los investigadores y los médicos, el Estado y la industria. ¿Sí? Para que la mesa se sostenga tiene que tener las cuatro patas. Se regulan naturalmente porque los intereses de unos y de otras se contrabalancean. No hay que tener miedo de trabajar con nadie. ¿Sí? La realidad es que en lo que uno se puede acceder, el otro lo va a controlar. Lo importante es que estemos todos sabiendo exactamente hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer. Y las asociaciones de pacientes son el inicio y el final de esa mesa. ¿Sí? O sea, somos los que originamos esto y los que vamos a recibir el resultado final. Por lo tanto, para nosotros tiene que ser muy importante sostener una comunicación coherente con todos. Digo, la reflexión de los pacientes. Así ya está, y cierro con esto. Una de las pacientes nuestras, cuando nos escribe después de haber hecho el testeo y nos pone: yo todavía feliz por ser parte de este proyecto y por haberlos conocido después de leerlos tantos años, porque viví lejos de Buenos Aires, no nos conocíamos personalmente, nos vimos en el hospital. Gracias por hacer que dejáramos de sentirnos bichos raros y solitarios. Les cuento a todo el mundo la magnitud de este proyecto y quedan todos asombrados. Es maravilloso. En verdad, yo no tengo muchas expectativas de un futuro tratamiento que dé resultado para mí, por la edad, por todo el estrago que esta enfermedad hizo en mis ojos, causado principalmente por la ignorancia. Pero bueno, en realidad no reniego mucho de ella, qué sé yo soy esta con lo que me tocó y no estoy tan disconforme. Pero lo que en verdad quiero es que no haya sido en vano, y me pone orgullosa pensar que puedo ser parte de algo que puede ayudar a otros. Pensar que muchos chicos no van a tener que sufrirla me hace feliz. Le doy gracias a Dios por todo esto y por haberlos encontrado. Natalia de Santa Fe. La verdad nos conmovió mucho, pero recibimos montones de notas como esta, porque realmente los pacientes empezaron a sentir que participaban directamente en la cura para ellos o para otros. Y esa es la conclusión para mí más importante de todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por esta charla tan instructiva. Yo creo que nos puede servir luego de base también para discutir y para aprender y copiar. Ahora tenemos un café con unas pastas, vamos fuera, descansamos un rato y vamos con un poco de retraso. Yo de todas maneras les pediría que a las 12:05, un cuarto de hora, volvamos aquí, porque la mesa redonda tiene que participar bastantes personas y si no venimos pronto resultará que acabaremos bastante tarde. Yo intentaré mantener los tiempos muy rígidamente en la mesa redonda. Quería decir otra cosa que no les he dicho antes. Dentro de estas patas de agradecimiento de la organización, además de Andrés Mayor, que ha sido de su equipo, Chema Casado, no he olvidado de mencionar a Margaret Creus. Margaret Creus es una incondicional de cualquier movimiento de apoyo a los investigadores y a todos aquellos que estén en la asociación de afectados, y tiene un dominio de las redes informáticas que nadie de nosotros creo que la puede igualar. Ha sido ella la autora de la difusión y quiero hacerle una agradecimiento.